Buenas tardes, mi nombre es Denis Cruz Apolinar y mi compañera es Helena Yulín Melo León. En esta tarde les vamos a presentar un proyecto que lleva por nombre Participación Política Femenina dentro de los sistemas internos indígenas en México, que es un tema fundamental para los derechos electorales de las mujeres indígenas en México. Como introducción, la participación política de las mujeres en México ha sido producto de una lucha prolongada contra estructuras patriarcales. El sufragio femenino en 1953 y reformas como la del 2001, además de la ratificación del convenio del 169 de la OIT, han fortalecido el marco legal en favor de la igualdad de género. Ya que a pesar de los avances legales, todavía no se ha logrado una inclusión plena y equitativa de las mujeres en la vida política del país. Como planteamiento del problema tenemos el reconocimiento legal y la autonomía, que es donde las mujeres indígenas en México cuentan con derechos políticos reconocidos constitucionalmente, así como el respaldo al respeto de la autonomía de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Como segundo punto tenemos la participación política femenina, que es limitada, que a pesar del marco legal su participación en espacios públicos y en la toma de decisiones sigue siendo restringida por factores sociales y culturales. Como tercer punto tenemos la discriminación estructural y el patriarcado, que consiste en que muchas comunidades siguen persistiendo las prácticas patriarcales y la discriminación sistemática que aún obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos. Y como cuarto punto tenemos el conflicto entre derechos individuales y normas comunitarias. Existe una extensión constante entre los derechos de las mujeres indígenas y los sistemas normativos tradicionales de sus pueblos, lo que dificulta aún más su inclusión equitativa en la vida política. Como objetivo general, tenemos 3 puntos importantes. El primero nos habla de la desigualdad de género en la participación política. En México, que siguen teniendo una participación política mucho menor que los hombres dentro de los sistemas normativos internos de sus comunidades. Como segundo punto, la autonomía indígena reconocida en la Reforma Constitucional de 2001 otorgó a los pueblos indígenas el derecho a regirse por sus propias normas y formas de organización, incluyendo sus sistemas políticos tradicionales. Como tercer punto, persistencia de normas culturales excluyentes que a pesar del reconocimiento legal, las normas culturales tradicionales siguen limitando el acceso a las mujeres a cargos de decisión, perpetuando su exclusiva política. Marco contextual. Las mujeres indígenas se han convertido en figuras claves para procesos sociales y políticos, promoviendo una nueva conciencia étnica y de género. Desde los años 70 participan en programas de formación sobre derechos sexuales, reproductivos y de género, lo que ha fortalecido su liderazgo. Estos movimientos, incluidos algunos guerrilleros, impulsaron a la formación de los líderes indígenas, a pesar de que en los años 90 el movimiento de las mujeres indígenas se expandió en distintos niveles gracias a las reformas constitucionales que ampliaron los derechos de los pueblos indígenas. Otro punto importante es la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que fue creada en el año 1919 tras el Tratado de Versalles con el objetivo de promover los derechos laborales y responder a las revoluciones obreras tras la Primera Guerra Mundial. Además de cuestiones laborales, la OIT ha demostrado un compromiso especial con indígenas y tribales. En 1957 se adoptó el Convenio 107 de la OIT, que fue el primer instrumento internacional vinculado sobre pueblos indígenas, y posteriormente en el año de 1989 la OIT promovió el Convenio número 169, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus culturas, formas de vida e instituciones, así como decidir sobre sus propias autoridades cuando estas decisiones afecten su vida y su bienestar. En el año 1994 surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la toma de 6 ciudades en Chiapas, incluida San Cristóbal de las Casas. Uno de los movimientos integrados principalmente por indígenas atrajo atención internacional y exigió derechos básicos como trabajo, tierra, salud, educación, justicia y democracia. El primer diálogo entre el Ejército Zapatista y el Gobierno de México ocurrió en 1994, pero fracasó, y en 1995 se reanudaron las negociaciones con la creación de la COCOP. Las conversaciones se realizaron en San Andrés y concluyeron
con la firma del Tratado de Acuerdo de San Andrés en 1996, concentrado siempre en los derechos y culturas de los pueblos indígenas. Tras la firma del acuerdo se esperaba el fin del conflicto, pero el gobierno mexicano rechazó la reforma constitucional basada en los acuerdos de San Andrés, generando una crisis con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el año 2000, el presidente Vicente Fox propuso una reforma al Congreso, pero la versión aprobada en 2001 sobre los derechos indígenas difería de lo acordado, causando una decepción entre los revolucionarios. La metodología de la investigación es explicativa con enfoque cuantitativo y tiene como objetivo general explicar la participación política femenina de las mujeres en los sistemas normativos indígenas, que es significativamente menor a la de los hombres, debido a la persistencia de normas culturales relacionadas con los roles de género, que a pesar de la reforma constitucional de 2001 en México, que para el cumplimiento del objetivo planteado se empleó una metodología de enfoque cuantitativo con un diseño explicativo descriptivo que permitirá observar, registrar y analizar la participación política de las mujeres dentro de los sistemas normativos indígenas a partir de la reforma constitucional de 2001. Este diseño metodológico corresponde a un estudio transversal comparativo con un enfoque jurídico-político de alcance descriptivo. Como resultados, hemos encontrado que la participación política de las mujeres indígenas ha sido objeto de estudio, de los cuales no solo abordan la lucha por la igualdad en términos de derecho al voto y ser electas en condiciones equitativas, sino también para poder ejercer libremente sus derechos como sociales, culturales y económicos. Entre ellos incluye el derecho de decidir libremente sobre su propio cuerpo, generar ingresos de manera autónoma y a la participación activamente en los distintos espacios de la vida pública. Según los datos de INEGI, en 2009 solo pocas mujeres gobernaron municipios con alta población indígena. El Sistema Nacional de Información Municipal reportó que en esos municipios el 4.4% fueron presidentas municipales y el 9.6% de las sindicaturas, mientras que el 26.7% fueron regidoras que eran ocupadas por mujeres indígenas. Uno de los importantes obstáculos que enfrentan las mujeres está asociado con el funcionamiento de instituciones políticas, lo que representa que aún existen barreras de violencia política de género y discriminación. Fruto de ello, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como violencia las acciones y o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y o de sus familias. El ejercicio de la representación política para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o introducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y o de la ley. Este tipo de violencia adquiere características específicas que reflejan múltiples formas de discriminación y subordinación hacia las mujeres indígenas, derivadas tanto de su condición de género como de su pertenencia étnica. Entre las manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres indígenas se encuentra la descalificación de sus acciones, propuestas o contribuciones, el acoso y la manipulación para forzarlas a tomar decisiones que beneficien a otros. Estas formas de violencia también implican que se vulneren sus derechos humanos y políticos. Además, pueden expresarse de manera física, psicológica o sexual, lo que refuerza una estructura que limite su participación plena y equitativa en espacios públicos y en la toma de decisiones. En este contexto, aunque el régimen de usos y costumbres fortalece la identidad y la cohesión comunitaria en los pueblos indígenas, también ha servido para legitimar ideologías que restringen e incluso prohíben la participación política de las mujeres, vulnerando sus derechos individuales. Como conclusiones, tenemos que aún existe una contradicción jurídica y social. Esto quiere decir que aunque las leyes promuevan la igualdad de género en nuestro país, las mujeres viven una realidad muy diferente en México. Como segundo, la participación política femenina analiza cómo las mujeres indígenas participan o son limitadas para participar en políticas dentro de sistemas normativos indígenas. 3. Las reformas constitucionales, como se menciona en la reforma del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2001, como un intento de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
En el convenio 169 de la OIT, México ha ratificado este convenio internacional que busca garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios, que a pesar de los avances jurídicos, estos no se han traducido en cambios reales en muchas comunidades indígenas. Por último, las estructuras patriarcales, la exclusión histórica y la violencia de género siguen limitando los derechos y la participación de las mujeres indígenas en sus comunidades. Es todo de nuestra parte. Aquí tenemos algunas referencias de las que nos basamos para sacar nuestro artículo. Muchas gracias por su atención.